¿Qué dice ahí? Inquebrantables. A ver, alguien que me pueda ayudar, ¿qué entiende por inquebrantable? ¿Quién tiene alguna idea? 3 segundos. Que no se puede romper. Que no se puede romper, muy bien. Ser Bueno. fuerte. ¿Ser fuerte? Sí, por ahí. Sí. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema importante y vamos a hablar de la vida de Daniel. Daniel, ¿quién ha escuchado de Daniel? De la vida de Daniel. A ver, Jessy, ¿qué nos puedes decir? Sobre que fue relacionado a los leones. Bueno, ¿por qué escogimos el tema de... ¿Por qué escogimos Daniel? Porque Daniel tuvo una fe inquebrantable, así como nosotros en el grupo que estamos formando de jóvenes, y lo decidimos llamar inquebrantables. ¿Por qué? Porque queremos llegar a que nosotros seamos unos jóvenes de fe inquebrantables. Con esto, ¿qué queremos decir? Es que pese a las dificultades, pese a las adversidades, pese a los problemas que en la vida podemos tener, nosotros teniendo fe en Dios, podamos ser inquebrantables. Vamos a ver un poco de la vida de Daniel. Les pido que abran sus Biblias en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Los que no traen Biblia, los que traen pueden compartir con los que no traen, por favor. Y me dan un amén cuando estén listos. Daniel 1, por favor. ¿Me dan un amén cuando estén preparados? Dice así la palabra del Señor. Dice: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y las lenguas de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros pálidos, que los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego de estos rostros con nosotros, de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños.
Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que les trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así pues estuvieron delante del rey. Bueno, pues aquí podemos ver un poquito de la vida de Daniel y de sus amigos. El tema le llamé Daniel y sus amigos, jóvenes de fe a prueba de fuego. Aquí, antes de avanzar con las diapositivas, quiero destacar que Daniel, como se los decía al principio, ¿no? Daniel tenía una fe inquebrantable. Vamos a ver 5 características que nos van a ayudar a entender por qué Daniel era de una fe inquebrantable. La primera que podemos ver en Daniel 6, 7, 10 es: actúa siempre por tus convicciones y no por conveniencia. ¿Quién me puede ayudar a buscar Daniel 6, 7 al 10? Quien lo tenga lo puede leer, por favor. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, por siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistradores, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edificio real y lo confirmes con cualquiera que en el espacio de 30 días envíe petición de cualquier dios u hombre fuera de ti. Oh rey, sea echado en pozo de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto, y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firma pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entre su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Bueno, aquí podemos ver cómo Daniel, aquí lo que nos quiere decir el capítulo, quiere decir que promulgaron una ley que estaba en contra de adorar a Dios. Solamente se podía adorar en ese momento al rey que estaba en curso, que era el rey Darío. Entonces firmaron el edicto y entonces no se podía adorar a nadie más que no fuera el rey. Entonces, cuando Daniel se enteró de esa situación, él llegó a su casa, abrió las ventanas y él él oró a Dios, al Dios en el que él creía. Entonces ahí nosotros podemos ver la primera característica, que es actuar siempre por tus convicciones y no por conveniencia. Entonces, ¿qué entendemos aquí, jóvenes? Muchas veces nosotros, cuando estamos en diversas circunstancias o en la escuela, en diferentes posiciones, a veces nosotros nos convinimos hacia lo que nos conviene en ese momento, ¿no? Pero aquí, yo les quiero poner, por ejemplo, la vida de este joven, de Daniel, que fue un profeta, porque él tenía la convicción de quién era su Dios. Nosotros en esta noche también tenemos que dejar bien claro la convicción de quién es nuestro Dios, de quién está delante de nosotros, que no importando las circunstancias, nosotros sepamos que Dios nos respalda, que Dios va a estar con nosotros. Aquí Daniel, por no obedecer, porque cuando ustedes saben, cuando hay una ley y no se cumple, ¿qué pasa? Hay sanción, ¿no? Entonces, ¿aquí qué pasó? Aquí se promulga una ley que no se puede adorar a ningún dios más que al rey, y entonces Daniel dice: no importa, ¿no? Yo creo en Dios, mi Dios me ha dado una fe. Él tenía una fe muy grande, entonces él dice:
yo no voy a obedecer esa ley. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Él abrió las ventanas y oraba 3 veces al día y daba gracias a Dios por lo que él le daba. Pero pues por consecuencia sabemos que pues hubo un castigo, porque entonces Daniel tenía enemigos, y entonces como nosotros también, ¿no? O sea, muchas de las personas que nos rodeamos nos están observando y nos están viendo, y entonces cuando nosotros que nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón y a lo mejor cometemos alguna falta o fallamos en algo, somos juzgados y señalados. Pero aquí lo que importa es la convicción que nosotros tenemos de saber en quién hemos creído, en un Dios fuerte, en un Dios poderoso. Y entonces aquí, cuando Daniel es lanzado al foso de los leones, él sabía quién iba delante de él, él tenía la fe de que Dios lo iba a guardar. Y así sucedió. Entonces él fue lanzado al foso de los leones. ¿Y qué creen que pasó? Que salió intacto. O sea, Dios mandó a cerrar la boca de los leones y no pasó nada. Y entonces ahí vemos testimonio de la vida de Daniel, porque Dios usa su vida, ¿sí? Y no solo para un pueblo, porque un pueblo entero se supo de este acontecimiento, un pueblo entero se dio cuenta quién era el Dios de Daniel. Entonces ahí Dios también respaldó la vida de Daniel. Dios no le dejó, no lo abandonó ni lo desamparó. Pero para esto pues tenemos nosotros que observar que Daniel fue obediente a la palabra de Dios, que Daniel buscaba de Dios. Entonces esa es la primera característica que hoy les quiero compartir. Vamos a la segunda. La segunda característica es: confía en Dios. Vamos a Daniel 3:14, 18. Quien no tenga mi ayuda, por favor. ¿Alguien lo tiene? Al 18. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrac, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gracias. Aquí podemos ver que también los amigos de Daniel atravesaron por una situación similar. También se firmó un edicto donde tenían que adorarse solo al rey al mando en ese momento, y entonces sus amigos de Daniel, ellos también estaban convencidos, ellos también tenían la misma fe que Daniel, y entonces ellos dijeron: no, o sea, no vamos a adorar. Ellos muy seguros, en el versículo 17 dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Ellos tenían esta segunda característica: ellos confiaban en Dios, al igual que Daniel. Ellos, su fe era tan grande que ellos confiaron, y ellos también recibieron un castigo. Ellos fueron lanzados al horno de fuego, y entonces ahí ellos no dijeron: no, mejor, ¿sabes qué? Siempre sí, mejor me voy a adorar, con tal de salvarse del castigo. Ellos también, al igual que que Daniel en la primera característica, ellos tenían la convicción de quién era su Dios. Y hoy, joven, en esta noche nosotros también tenemos que dejarle en claro, como hijos de Dios,
¿Cuál es nuestra convicción? ¿Quién es nuestra convicción? ¿En quién debemos confiar? Es en Dios. En Dios vamos a obtener nosotros mucho conocimiento, nosotros vamos a tener fe, vamos a encontrar muchas respuestas a cada dificultad, a cada situación que estemos atravesando. Dios siempre va a ir respaldándonos. Aunque parezcan que las cosas están, que son imposibles o que dices, no, ya voy a tirar la toalla, o sí, me voy a ir con todos ellos, total, ellos sí están riendo, ellos sí son felices. No, en esta hora a través de la vida de Daniel, Dios les quiere mostrar que tengamos confianza en Dios. Hay que tener confianza en Él. A mayor conocimiento que tengamos de Dios, mayor confianza, y a mayor confianza, mayor fe. Entonces, como jóvenes tenemos que estar trabajando en ese aspecto, en ejercer nuestra fe. La tercera característica es: piensa lo que dices. En Daniel 2:14 vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Dice: entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Aquí podemos ver cómo Daniel, un hombre de fe inquebrantable, habla con sabiduría y prudentemente. ¿Cuántas veces de nosotros cuando hablamos, pues nos dejamos llevar a veces por nuestras emociones, ¿no? Y se nos salen palabrotas, o decimos cosas que no, o a veces hasta con lo que decimos llegamos hasta a maldecir o condenar a alguien más, ¿no? Veamos la vida de Daniel, cómo él habló sabia y prudentemente. Así nosotros también tenemos que, en nuestro diario vivir, con nuestros compañeros, con nuestra familia, en el entorno donde nos movemos, nosotros también tenemos que hablar sabia y prudentemente. Y si no lo hemos hecho, si no hemos podido hacerlo, es momento en que nosotros le digamos a Dios: Dios, ayúdame a controlar mi lengua, porque cuán importante, ¿no? Es esta parte de nosotros, la lengua, que a veces puede desatar, ¿no? Maldición o bendición. Entonces, también a veces no nos damos cuenta, y a veces o abrimos puertas o podemos cerrar puertas. Entonces, joven, en esta hora reflexiona sobre lo que la palabra de Dios nos dice, y seamos como Daniel, que habló con sabiduría y prudentemente. Dice Proverbios 16:32, que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El hombre que controla su lengua es un conquistador. Entonces, trabajemos para que nosotros podamos controlar esa parte. Cuando a lo mejor estemos en una situación donde queramos, Dios, voltear hacia arriba y decirle: Dios, ayúdame para que frena mi lengua, frena mi boca. Y entonces oramos a Dios y Dios nos va a ayudar, porque eso también nos va a ayudar a nosotros mucho, porque las personas que nos observan, las personas que nos están viendo, amigos, familia, ven que nosotros a lo mejor se nos sale y van a decir: ¿ves? ¿Y eso que es cristiano? ¿Ves? ¿Y eso que cree en Dios? ¿Ves? ¿Y eso que va a la iglesia? Entonces, en el momento que nosotros estemos así a punto, Dios, por favor, ayúdame, y clamar a Él y pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude. Sabemos que Dios lo puede hacer, lo hizo en la vida de Daniel, lo puede hacer en nuestras vidas, chicos. Tengamos esa seguridad, esa confianza, esa plenitud de que Dios puede obrar en nuestras vidas. Vamos a la cuarta característica, es: rodéate de personas valientes. ¿Quién me ayuda con Daniel 2:16 al 19? Amén. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez del espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Cuál leíste, Ángel? Sí, no. Dijo que 7.
razón todos, y nadie me dice nada. Qué malos. 2:16. A ver, voy, de nuevo. 2:16, lo confirmo, corroborando. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia de Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, Ya, hasta ahí, sí, gracias. Aquí en el libro, en este capítulo, nos está narrando que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Entonces él estaba buscando quien pudiera interpretárselo y mandó llamar a Daniel. Mandó llamar a Daniel porque recordemos, como al inicio se los decía, como lo leíamos, Daniel fue hallado en gracia y en sabiduría y en conocimiento. Entonces el rey quería que le fuera revelado ese sueño. Entonces, pero el rey Nabucodonosor no se lo contó, o sea, nada más le dijo, revélame el sueño que yo tuve. Entonces, en ese momento, pues Daniel se puso a pedirle a Dios que le revelara el sueño. ¿Y qué creen? Que Dios lo hizo. Dios le reveló. Por ese acercamiento que Daniel tenía hacia Dios, que Dios le dio la interpretación del sueño, y entonces Daniel pudo decirle al rey Nabucodonosor lo que representaba el sueño, y entonces ahí también el rey Nabucodonosor vio la grandeza del Dios de Daniel. Y entonces aquí lo que podemos ver es también que sus amigos, Ananías, Misael y Azarías, también ellos estuvieron pidiendo a Dios para que le fuera revelado el sueño a Daniel. Entonces aquí la cuarta característica es rodéate de personas valientes. Hagamos una reflexión de con quién nos juntamos. Hagamos una reflexión de con los amigos que hoy tenemos, hacia dónde nos están jalando, hacia qué corriente vamos. O sea, aquí la palabra de Dios nos dice que seamos sabios, que las amistades que escojamos tenemos que hacerlo con cautela, con cuidado, y que sean personas que, lejos de alejarnos de Dios, al contrario, nos inviten, que nos ayuden a estar más cerca de Dios. Eso es lo que a Daniel también le ayudó mucho para que tuviera esa fe inquebrantable, que tenía amigos que eran valientes, amigos que a pesar de que iban a ser echados al horno de fuego, ellos no tuvieron miedo, ellos eran valientes. ¿Por qué? Porque tenían la misma fe, tenían la misma convicción, creían en el mismo Dios. Y eso es muy importante para nuestras vidas, jóvenes, que nos rodeemos de gente valiente, de gente que nos ayude, que cuando estemos en un problema nos aconsejen de la mejor manera a dónde debemos acudir, y no de personas o de amigos que, pues, lejos de ayudarnos, nos van a originar más problemas, ¿no? Porque pues sabemos lo que puede pasar sin nuestros amigos, lejos de ayudarnos, pues nos van a causar más problemas, ¿no? Y vamos a salir lastimados y heridos. Y hoy Dios nos quiere decir que nos quiere en su casa, que quiere que estemos conviviendo con gente que tiene el mismo conocimiento acerca de Dios, para crecer en fe. Y vamos a ver la última característica, es tener el carácter de Cristo. Daniel tenía el carácter de Cristo. Daniel, las características que podemos ver: sinceridad, humildad, confiable, prudente, integridad, disciplina, fidelidad. Esas son las características que como jóvenes tenemos que poseer. Entonces vamos a trabajar, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que nos ayude a tener el carácter de Cristo, para que nosotros seamos testimonios vivos que alcancen a todos los jóvenes que hoy en día están en el mundo,
con algún problema de alcoholismo, con algún problema de drogadicción, que nosotros como hijos de Dios, como creyentes, nosotros podamos ser ese testimonio vivo, que ellos puedan ver en nuestras vidas esa gracia, que Dios coloca en nuestras vidas. Dios coloca esa gracia a través de que nosotros le buscamos, a través de que nosotros abrimos su palabra y le decimos: Dios, ¿qué me quieres mostrar? ¿No? Tal y como lo estamos haciendo en esta hora, ¿no? Estamos diciéndole: Dios, ¿qué me quieres hablar en esta noche? El hecho de estar aquí es porque dejamos de hacer otras cosas y a Dios le agrada este tipo de situaciones. ¿Cuántos, si ahorita nos volteáramos hacia una discoteca, hacia un antro, cómo creen que va a estar ahí? A reventar. Porque muchos jóvenes no quieren escuchar la palabra de Dios, no quieren el mensaje que Dios tiene. ¿Por qué? Porque el mundo nos ofrece muchas comodidades, pero tarde o temprano esas comodidades se acaban. Esas comodidades ya no nos llenan, ya no nos sacian, pero Dios siempre va a estar ahí, siempre Dios va a estar con sus brazos abiertos para ayudarnos, para consolarnos, para que seamos unas personas íntegras. ¿Qué quiere decir integridad? Quiere decir que no hay mal en mí, que trato de actuar hacia la voluntad de Dios. Pues la verdad es que la vida de Daniel es muy impresionante. Dios le permitió ser un profeta. Y también desde el inicio podemos ver cómo la vida de Daniel ya estaba marcada, porque les voy a dar el significado de Daniel. El significado de Daniel es: Dios es mi juez. Y él, cuando es llevado hacia Babilonia y los prepararon para que tuvieran conocimiento y fueran sabios y todo eso, como vemos lo que leímos, que a pesar de que Daniel no quiso contaminarse del alimento y de la bebida, él no quería ser como los demás. Él sabía que el Dios en el que él creía era un Dios poderoso, y entonces él dijo: no, yo no quiero, y Dios colocó gracia sobre de él y sobre de sus amigos. Entonces podemos ver que Dios ya nos escogió a nosotros. Entonces yo les invito, jóvenes, en esta hora, a que creamos en Dios, a que le demos la prioridad número 1 en nuestras vidas. Dios quiere hacer grandes cosas, quiere transformar nuestras vidas, pero a veces nosotros pues no nos dejamos moldear. Entonces nosotros tenemos que, con esa convicción, con esa seguridad, decirle: Dios, aquí estoy, Dios, úsame, aquí estoy. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, algo que quieran, una retroalimentación, algo que les haya llamado la atención. A ver, para ver si... A ver, Jessy, algo nuevo que hayas aprendido de la vida de Daniel. Que hay que ser sabios a lo que uno tiene que decir. Por ejemplo, si alguien te responde con groserías, tienes que ser manso y sabio de saber responder. ¿Tú sabes qué? Pues es tu problema. Yo no me puedo meter en tus ideas. Sí, pedirle a Dios sobre todo que nos ayude, más que contestarle con una palabra igual áspera. Es mejor controlarnos y decirle: Dios, guíame, ¿no? A ver, hermano Manuel, ¿qué se le quedó grabado? Sofía tenía esa plena confianza en el Señor, y de hecho en el libro de Daniel lo que más me llama mucho la atención es cómo el Señor le da ese entendimiento para poder revelar todas esas cosas de las que nadie podía en ese tiempo, así que solamente es algo impresionante su fe, su confianza en Dios, de que siempre todo iba a ser siempre iba a estar todo bien, o sea que él no temía lo que pudieran hacer, lo que pudiera hacerle el hombre, porque él sabía que Dios él sabía que Dios estaba con él. Entonces eso, que
Sí, es un punto importante. Y ese conocimiento no llegó nada más así porque sí. O sea, no llegó porque a lo mejor un día se durmió así con la Biblia y al otro día despertó ya con el conocimiento, ¿no? Ese conocimiento llegó a través de la búsqueda de Dios. Daniel leía la Biblia, Daniel oraba 3 veces al día, Daniel buscaba a Dios, y entonces ahí vemos cómo Dios entonces coloca la gracia y le da el entendimiento para poder revelarle al rey cosas que nadie sabía. Solo Dios, y Dios escogió la vida de Daniel para revelárselo. A ver, Vali, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, pues yo creo que la historia de Daniel es como muy significativa para mí porque pues antes yo, o sea, antes de que, desde hace 2 años, bueno, antes, las amistades eran como que, no sé, yo las seguía, ¿verdad? De que ellas, o sea, yo les invitara a Dios, así, y pues analizando esto, yo creo que debe de haber cierta, como dices, esa convicción de saber en quién creemos y sin temor, o sea, así como Daniel, que no tuvo miedo y tuvo fe en Dios, en lo que fuera a pasar, así en nuestras cosas de la vida, en todo lo que pasa, y pues no tener miedo si nos juzgan o si nos dicen algo, o si nos dejan de hablar por creer en Dios. Yo creo que tiene que haber esa posición de nosotros en saber a quién adoramos y en qué creemos, y pues sobre todo tratar de siempre, como decían, tratar de ser sabios, leyendo su palabra, tratando de ser más como Dios, como Jesús, y pues para que así nos vaya siempre bien en la vida y con ayuda de Dios. Amén, totalmente de acuerdo. Sí, pues atención, vale. Y bueno, chicos, yo también quiero aquí agregar algo. Primero, mi primera opinión acerca del libro de Daniel es que es un hombre muy bonito. ¿Quién sabe por qué? Después de eso, Daniel como una persona muy obediente, pero más que eso, una persona que sabía a quién quería agradar. No quería agradar al hombre, no quería agradar al rey, o sea, es como decir, pues voy a adorar a mi presidente, hacerle la barba, ¿no? O sea, yo le voy a agradar a mi Dios, a nuestro Dios. Con eso, Dios, ¿qué es lo que hace? Le da la gracia. La misma palabra lo dice. Si tú buscas primero del reino de Dios, las demás cosas vienen por añadidura. No vayas a buscar riqueza, no vayas a buscar el mejor trabajo. Busca primero el reino de Dios, busca su palabra. Como bien dice Bere, ¿qué es lo que hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Yo les diría, pues oren después de cada comida. Un inicio. Antes. Oren antes y después de cada comida y acompáñenme con leche. Eso es mi opinión. ¿Alguien más? Aparte también dice la palabra que lo que se ve es temporal, pero lo que no se ve es eterno. Exactamente. Yo también tengo algo que decir. A mí, en mi opinión, Daniel se me hace un joven porque pues era en esos tiempos él era un chavo, ¿no? Entonces era como si nosotros fuera alguien de nuestra edad, como nosotros, que tuviera esa mentalidad de no ser como los demás, porque ahorita ya es muy típico, e inclusive entre nosotros que somos cristianos y que conocemos de Jesús, es muy típico el seguir las maneras del mundo, aunque diariamente escuchemos de Jesús, aunque diariamente escuchemos de que tenemos que hacer esto y el otro, seguimos haciendo lo que el mundo hace. Entonces, el que Daniel haya tenido la iniciativa y el deseo en su corazón de ser un joven diferente, de ser un joven radical, que no le importara lo que las demás personas pensaran o lo que el rey dijera, eso es algo increíble, la verdad. Yo creo que eso también sería alguien que inspira también. Yo siento que Daniel es una persona que a mí me inspira a ser como él también. Porque él no se derrotó ante algo grande, era el rey, era la autoridad,
y estaba a punto de morir, y sin embargo él decía, yo sigo confiando en Jesús. Entonces eso para mí es como que increíble, es sorprendente el que él haya decidido ser radical antes de agradar a la sociedad. ¿Sí? Que inclusive, como lo leemos en la Biblia, ¿no? O sea, su misma vida estuvo en juego, pero él no titubeó de lo que Dios podía hacer, y él no dijo, ay, no, mejor ya no voy a creer en ti, Dios, porque me van a matar, ¿no? O sea, a veces, si tenemos que entregar la propia vida, tenemos que hacerlo, jóvenes. Pero Dios no se va a quedar sin testimonio, Dios no nos va a dejar abandonados y desamparados. Él siempre va a estar con nosotros, cualquiera que sea la circunstancia en este momento que cada uno de nosotros estemos atravesando. Lo principal es confiar en Dios, tener esa fe, creer que Él va a proveer, que Él nos va a dar de su fortaleza, que Él nos va a dar de sus bendiciones, y entonces vamos a poder nosotros ver la gloria de Dios en nuestras vidas, y entonces la gente va a poder decir, wow, yo quiero ser como Luis, yo quiero ser como Manuel, yo quiero ser como Valerie. Y entonces tenemos que ir contra la corriente, no como todos van ahí unos en otros, tenemos que ir siempre en contracorriente. ¿Cuántos quieren ir en contracorriente esta noche? Ya les invito a que se pongan de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra de esta hora. Gracias, Padre, te agradecemos en esta hora, Señor, por la palabra que tú has colocado, Señor, en nuestras vidas, Señor.